Hola, hola, buen día. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Buenos días a todos. ¿Todo bien? ¿Se ven bien? ¿Se ve bien el PDF? Sí, profe. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy, que sería la parte de álgebra relacional, ¿no? Entonces vamos a continuar revisando esto. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Esto lo platicamos ya un poco en laboratorio, pero bueno, para reafirmar y para los que no estaban en laboratorio, vamos a explicar los operadores, ¿no? Entonces ya de la clase pasada habíamos platicado de las características del álgebra. Vamos a ver ahora los diferentes operadores que existen. Entonces recuerden siempre esta partecita de aquí, ¿no? Lo que le pasa a una sentencia SQL cuando se procesa, ¿no? Se descompone en varias operaciones que están definidas en especial a través de, más bien que se realizan a través de los conceptos del álgebra relacional, ¿no? Entonces, esta es la lista de operadores que tenemos. Hay operadores unarios, como son selección, proyección, son operadores unarios. Y ya los demás son binarios, o sea que trabajan sobre, los primeros trabajan sobre un conjunto de datos y los demás trabajan sobre dos conjuntos, ¿no? Y bueno, empezamos a ver la primera operación que fue una operación de selección. Y en la operación de selección es un operador unario, trabaja con un solo conjunto, ¿ok? Y comentamos que la operación de selección pues es una especie de corte horizontal cuyo único, lo que hace pues es filtrar, ¿no? Quitar registros de una relación dependiendo un predicado. Este predicado es una expresión booleana, ¿ok? Entonces se expresa así. Entonces se suele poner de repente ejercicios en donde, por ejemplo, nos dan un enunciado como este y a partir del enunciado debemos proporcionar una expresión en términos de álgebra como esta y también puede ser que se nos pide pasarla a código SQL. Es lo que normalmente se hacen en ejercicios de este estilo. Ok, entonces por ejemplo aquí pues identificamos que se trata de una selección porque nos piden filtrar tuplas o filtrar registros que cumplan con un predicado, ¿no? Y en este caso, ¿no? Seleccionar las tuplas que contengan Gómez como apellido paterno en la relación estudiante. Entonces ponemos el predicado aplicado a cierta relación y utilizamos sigma, ¿no? Comentamos también en la clase del martes que una selección se representa en SQL de esta manera. Como es un corte horizontal, entonces pongo todas las columnas o pongo selega asterisco y después viene el predicado en la cláusula where. Entonces básicamente es muy sencilla, ¿no? Una operación de selección. Ok. Después vendría una operación, la siguiente operación sería una proyección. Y a diferencia de la selección, que es una especie de corte horizontal, ahora vamos a tener un corte vertical. Es decir, la proyección filtra, pero ya no predica con predicados, sino columnas. Entonces se representa por la letra pi y se escribe después la lista de columnas que quiero mostrar o que quiero proyectar. También por eso se llama así, porque quiero hacer una proyección de ciertas columnas de una relación. Ok, por ejemplo, aquí teniendo como base la relación R, ahora quiero quitar columnas, entonces puedo usar una proyección. Quiero nada más las columnas D y E, entonces el resultado sería esto. En una proyección pura, es decir, donde no hay combinación con otras operaciones, entonces obtendría todos los registros, pero en solamente dos columnas. El ejemplo sería el enunciado seleccionar nombre y apellidos de todos los estudiantes. En álgebra sería así. Pongo la letra pi, la lista de columnas y la relación, ¿no? Eh, en SQL pues sería escribir select, la lista de columnas que me están solicitando from el nombre de la tabla y hasta ahí. Vean que no incluyó condición porque es una proyección pura. Obviamente ya después podemos combinar, ¿no? O anidar operaciones. Bueno,
Después viene lo que sería la unión. La unión creo que también para ustedes ya es algo muy conocido, ¿no? En teoría de conjuntos sabemos que la unión pues es, si tengo dos conjuntos A y B, la unión pues es un nuevo conjunto que contiene tanto los elementos de A como los de B. Y por definición, si llegara a haber un elemento duplicado, ese elemento se elimina. ¿Ok? La misma idea se aplica en álgebra relacional. Si yo quisiera hacer la unión de R con S, ¿ok? Entonces, la unión es como si tomara los registros y los pusiera abajo, ¿no? Como si uniéramos renglones, ¿no? Unos debajo de otros. Entonces, la unión me se vería así, ¿ok? Aunque en estricto sentido aquí tiene un errorcito, este resultado tiene un error. A ver si ahorita lo detectamos. Lo primero que hay que revisar es que vean que aquí originalmente tenemos 5 registros, aquí también tenemos 5 registros, pero a la hora de hacer la unión obtuvimos 9 registros. ¿Eso a qué se debe? A que por aquí tenemos un duplicado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el duplicado? Es este, ¿no? Este registro y este registro es el mismo, ¿ok? Entonces, estos registros duplicados se eliminan, solamente aparece una vez, como pueden ver aquí, y por eso es que acá tenemos 9 registros. El error que tiene esta tablita es que los resultados no se presentarían en este orden, debido al ordenamiento debido a la detección de duplicados que realiza el manejador. Para detectar si las columnas están duplicadas, lo más sencillo es primero ordenarlas. Si las ordena, pues después hace un escaneo lineal y con eso determina si los registros están duplicados. Entonces, en realidad aquí el orden está al revés, ¿no? Más bien está incorrecto. ¿Quién debería de aparecer primero? Bueno, este está bien, ¿no? Primero aparecería este, lo voy a poner así en orden. Después aparecería este, que sería el 278. Después aparecería el 290, que sería el 3. Y creo que ya acabamos con los dos. Luego vendría el 3, pero entre estos dos, hasta donde creo que aparecería primero este, 340, y luego el 355 sería el 5. Y acabamos con los números 3. Luego iríamos con el 4, aparecería primero este, 460, y luego el 467 aparecería aquí. Después ya vendría el 5, que sería el 8, y finalmente el 6, que sería el 9. O sea, en ese orden aparecerían. ¿Ok? Bueno, eso es debido a la operación de ordenamiento. ¿Ok? En SQL ocupamos el operador union. ¿Ok? Y aquí hay algo importante que también ya habíamos comentado desde el laboratorio. Para poder hacer una unión, hay que cumplir con ciertas reglas, ¿no? No podemos unir cualquier tipo de columnas o de cualquier tabla, ¿no? Para poder poner, por ejemplo, a la tabla S aquí abajo, necesitamos cumplir con 2 requisitos. Que las columnas sean las mismas, porque si no, entonces me quedaría una especie de tabla así, ¿no? Entonces, como que esto no se vale. Las columnas tienen que ser el mismo número y los tipos de datos también tienen que ser equivalentes. O sea, no podría mezclar valores numéricos con cadenas, por ejemplo. Entonces hay que cuidar eso, de tal manera que en SQL, para cumplir con esas reglas, pues más o menos la sentencia se ve así. Son 2 sentencias completamente independientes. Lo que hace el manejador es que primero resuelve una sentencia, la primera, y el resultado, ya que tiene el resultado, lo une, bueno, más bien obtiene el resultado de la segunda, y ya que tiene ambos resultados, aplica el operador. Entonces debo cuidar que las columnas sean que las mismas en cuanto a cantidad. Los nombres no tienen que ser igual, pueden ser diferentes, pero sí hay que cumplir con estos 2 puntos. Si no, la unión no se puede realizar, ¿no? Bueno, hay una variante de la unión que me evita hacer esta validación de duplicados. En SQL existe un operador que se llama union all. Union all se va a saltar, digamos, la cuestión de detectar duplicados, por lo tanto, tampoco va a ser ordenamiento
y entonces Union All va a ser más eficiente porque se ahorra esos dos pasos. Entonces, dependiendo si no nos interesa validar duplicados o si tenemos la certeza de que no se van a generar duplicados a la hora de hacer una unión, pues podemos utilizar Union All para hacerlo más ágil, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo sería, tengo la tabla de empleado y nos pueden poner un enunciado como este. Suponga que se les desea dar aumento de sueldo a todos los empleados que hayan nacido durante el mes de enero del 1980 del 3%. Adicionalmente, a los empleados que sean casados se les dará un aumento del 2.4%. Está medio raros estas condiciones, pero bueno, no importa. Genera una sentencia que muestra el reporte de todos los empleados que tuvieron aumento. Entonces, en este tipo de ejercicios, aquí lo más recomendable que sería para resolverlos es, si les dicen que utilicen álgebra relacional, entonces tenemos que limitarnos a los operadores del álgebra, es decir, a utilizar esta lista de operadores. Aquí, nada más. Si utilizan un operador booleano que es diferente, ya no sería tan adecuada su consulta porque no están respetando que sean operadores del álgebra relacional, que son las operaciones básicas. ¿No? Porque hay otros operadores en SQL que se traslapan, que hacen lo mismo que los operadores del álgebra, como son, por ejemplo, tal vez muchos ya los ubican, AND, el AND, por ejemplo, o el OR, pueden utilizarse como si fuera una unión o una intersección, ¿ok? O inclusive pueden utilizar IN, pueden utilizar like, por ejemplo, etcétera. Entonces, estos tipos de operadores no deberían de usarse cuando en un ejercicio les pidan haga uso de operadores del álgebra relacional. Si no les dicen nada el ejercicio, adelante pueden utilizar cualquiera e inclusive alguno de estos operadores o pueden hacer una mezcla, ¿no? Los pueden mezclar en la misma sentencia. Pero si les dicen que usen álgebra, entonces hay que enfocarnos a estos predicados, ¿ok? Porque toda sentencia puede ser expresada en términos de álgebra, toda sentencia, ¿ok? Entonces, ya regresando aquí a la operación, ¿no? Una vez que se lee el enunciado, entonces hay que determinar primero quiénes son los conjuntos que van a participar, los conjuntos de datos, y después qué operaciones vamos a hacer o vamos a aplicar entre ellas. Aquí, si ustedes observan, el ejercicio es un tanto claro porque dice, primero les habla de un conjunto, que son los empleados que nacieron en el 80. Y luego les hablan de otro, de los empleados que son casados. Entonces ya identifiqué mis dos conjuntos, ¿no? Los que son casados y los que nacieron en estos años. Y dice que adicionalmente, o sea, hay que identificar con base al texto qué operación. Aquí quiero que ambos reciban aumento, entonces debo aplicarles una unión, ¿no? Entonces, ya que hice el análisis, ahora lo expresamos en SQL. En la primera sentencia, como pueden ver, aquí nótese que estoy haciendo una combinación con AND, pero siendo estrictos, este AND no debería de ir aquí, porque esta sentencia la quise dejar así para hacer énfasis que estas AND deberíamos de reemplazarlas también por uniones. Entonces vamos a corregir, digamos, cómo se vería esta sentencia para que quede escrita digamos, en álgebra relacional pura. ¿Ok? Entonces, aquí quiero primero obtener a todos los empleados que hayan nacido en enero del 80. Y por el otro lado están los empleados casados, que significaría que cónyuge empleado ID es no nulo. Entonces ya tengo aquí las dos sentencias y después les aplicamos la unión. Entonces vean que tengan cuidado con las columnas. Entonces, otra manera de haber resuelto esto, aquí también hay otra cosa. En esta misma sentencia estamos combinando una proyección, que es la lista de columnas, con una selección, que es la cláusula where.
O sea, tenemos una combinación. ¿Ok? En sentido estricto, en álgebra relacional debería de quedar como lo siguiente. Primero lo escribimos en términos de álgebra, entonces podríamos hacer lo siguiente. Primero voy a aplicar una selección, podría ser así. Entonces escribo la selección y aquí ponemos la condición que sería esta fecha de nacimiento. Entonces, si esto lo descompongo para poder utilizar este AND, o inclusive puedo utilizar otro predicado, voy a poner ahorita así, la selección de un predicado 1, ¿ok? Aplicado a quién? A la relación empleado. Puedo usar un alias de tabla aquí, ¿ok? Y luego tengo esto, vamos a aplicarle ¿qué? Una unión, ¿ok? A la selección de un segundo predicado a la misma relación E y hasta el final, ya que tengo las dos selecciones, hasta el final, ¿qué me falta aplicar? La proyección con ciertas columnas, ¿ok? Entonces pueden expresar así sus enunciados y entonces aquí abajo ya nada más tienen que definir quién es P1, quién es el predicado 1, quién es el predicado 2 y quién es A, ¿ok? Entonces aquí pondríamos pues la condición. Aquí normalmente se les pide que sean condiciones de SQL válidas, por ejemplo. A lo mejor otra forma más fácil de sacar a los empleados que nacieron en el 80, pues sería utilizar, ¿se acuerdan que hemos platicado ya un poco de eso? La función toChar. Y aquí podrían poner fecha nacimiento igual a, y ya ponen las 4Y igual a 1980. Eso pudo haber sido, ¿ok? Alguien me diría, oye, y si yo quiero aplicar el predicado 2, pues es lo mismo, ¿no? El de abajo de cónyuge empleado ID is not null. Entonces pongo aquí is not null, ¿ok? Y aquí en la lista de columnas, pues nada más me interesa que el ID y sus apellidos, ¿no? Bueno, y todas estas columnas, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiera decidido, ¿sabes qué? Quiero utilizar este estilo, ¿no? De poner mayor, menor, igual. Vamos a hacerlo. Vamos, dejen aquí de completo. Y entonces A sería esto. Pues lo puedo dejar expresado así, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene el álgebra es que puede haber múltiples soluciones, ¿ok? Múltiples soluciones aquí. Entonces, esto hasta nos ayuda a nosotros porque con esto fácil detectamos si, por ejemplo, alguien se copió, ¿ok? Ah, que por cierto, les tengo que hacer un comentario ahorita al respecto de esas cosas. Pero bueno, ahorita lo comento. Entonces, pueden tener varias soluciones, ¿no? Esta es una de ellas. Algunas a lo mejor son más óptimas que otras, pero me llevan al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, otra opción hubiera sido que en lugar de utilizar esto, utilizamos mayor que, menor que. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, otra solución pudiera haber sido la siguiente. Aplicamos primero la selección de un predicado 1, que sería este primer predicado, lo puedo descomponer en dos. Entonces pondría fecha de nacimiento mayor o igual a to date, que sería este. A este vamos a llamarle el predicado 1. ¿Ok? Y a este otro vamos a llamarle el predicado 2. Entonces, este AND en realidad puede ser sustituido por ¿qué operador? El operador intercept, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pude haber escrito esto. La selección de ciertas tuplas de la relación E aplicándole cierto predicado, que sería este predicado 1, ¿ok? Este predicado 1. Y luego, ¿qué tendría que hacer para aplicarle el otro predicado? Pues le aplicaríamos una ¿qué? Una intersección. Entonces,
intersección con un segundo predicado, que sería este de aquí, ¿ok? Aplicado a la relación E, ¿ok? Y todo esto lo podemos agrupar para hacer ¿qué? Una unión. ¿Con quién? Pues con este mismo, con este otro, ¿no? Con el mismo, la misma expresión de hace rato. Por ahora la voy a llamar un predicado 3 aplicado a la relación E. Y por último, a todo esto le aplicamos ¿qué cosa? Una proyección, la misma proyección como estaba hace rato, proyección de A. Entonces, esta sería una solución más adecuada porque ya no estamos mezclando estos operadores que no deberían de estar aquí. ¿Ok? Entonces, en un examen, cuando les pidan use álgebra relacional, no utilicen estos AND, hay que descomponerla en puros componentes de álgebra. Ya en SQL, aquí también la sugerencia es la siguiente. Tal cual como está la expresión, debería de verse en SQL. Es decir, ¿cómo le hago para poner expresiones anidadas? Normalmente se utilizan, ahora sí, subconsultas. La forma más fácil de pasar a esto a SQL es empezar a escribir las sentencias de lo más anidado hacia afuera. Entonces, se fijan aquí, voy a empezar a escribir esta sentencia que sería select, como es una proyección pura, entonces pongo asterisco, ¿ok? From empleado y le ponemos su condición. Ahorita lo voy a poner en un mismo renglón. Where, la condición, ¿cuál sería aquí? Fecha, no. El today, ¿no? Que tenemos, where to date de fecha nacimiento. Debe ser que aquí el formato debe ser DD, MM, año, mes, día, perdón, día, mes, año y cerramos y debe ser que mayor a, ¿qué fecha era? 1980, ¿verdad? Entonces pongo como está aquí. Mayor a, entonces ya pongo 01, 01, 1980. ¿Ok? Esa sería la primera, entonces todo esto lo pongo entre paréntesis. ¿Ok? Bueno, de hecho todavía no es necesario ponerla. Entonces ya tengo esta expresión, a esta expresión le aplico ¿qué? Una intersección, entonces utilizo intercept, que sería el otro operador. ¿Ok? Y pongo esto mismo, nada más que aquí, pues en lugar de ser mayor, le pongo que sea ¿qué? Menor, ¿no? Aquí debe ser mayor o igual, ¿no? Aquí debe ser menor. Menor o igual. Y aquí nada más le pongo al que sería 31 del 12. ¿Ok? Entonces ya tengo esta primera parte y luego ahora sí voy a hacer una unión del resultado de esta intersección. Va a ser lo voy a aplicarle una unión. Entonces lo pongo entre paréntesis para poder aplicar operaciones en diferente orden jerárquico. Utilizo paréntesis. Entonces pongo esto y ya pondría la unión. Y ya escribiríamos que el siguiente enunciado, que es el de justamente el que tenemos aquí, ¿no? Lo voy a copiar para no tardarme tanto. Ah, no, pero ¿saben qué? No podía poner todas las columnas porque es una selección pura otra vez. Entonces debo ponerlo de esta manera. Select, asterisco, from empleado, where cónyuge empleado ID is not null. Entonces aquí ya tengo puras selecciones. ¿Ok? Aquí sí, Humberto me hizo la aclaración de lo de la medianoche, pero me faltó las horas, minutos y segundos. Sí, sí, sí. Lo puse ahorita para rápido, pero sí tendría que poner en el caso de aquí
de la fecha fin, sobre todo tendría que poner hasta las 23:59, etcétera, ¿no? A ver si es correcto. Ok, entonces hago la unión aquí y ya tengo esta primera parte, pero me falta todavía la proyección. Entonces todo esto lo ponemos entre paréntesis. Ok, una cosa así se vería más o menos. Voy a tratar de indentarlo bien. Ok, y acá ponemos el siguiente paréntesis. Ok, y acá arriba por último le aplicamos la proyección que sería ahora sí, select todas las columnas que me están solicitando. Ahora sí aquí pondría las columnas, ¿no? Estas de aquí. Y ya las agregamos aquí. Select todas las columnas. Ok. Y ya nada más al final ponemos from y ya abrimos paréntesis. Entonces, esta sería otra solución en álgebra. Ok. Bueno, dicen aquí en el chat, no me queda claro por qué es intersect. ¿Por qué es intersect? Bueno, no hemos visto este operador, pero es intersect por esta and que está aquí. Porque para sacar a los que nacieron en 1980 se tienen que cumplir ambas condiciones, ¿no? Que hayan nacido después del 1 de enero y antes del 31 de diciembre. No confundir esa intersección con la unión que está acá abajo. La unión que le estamos aplicando sí corresponde con esta condición de que deben de ser o que hayan nacido en el 80 o que hayan sido o que estén casados. Esta es la unión que está aquí abajo. ¿Sí? Sí resuelve la duda. O sea, este intersect es para asegurarnos que nacieron durante el 80. ¿Ok? Por eso tengo ambas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí me adelanto un poco. Sí, justamente vamos a ver intersect, que sería la siguiente. Entonces, no dudas de este ejemplo. Entonces, en sus ejercicios de álgebra, así deben de hacer sus expresiones. ¿Ok? Bien, la intersección, como ya lo vimos, pues es lo contrario, ¿no? Bueno, en lugar de unir los dos conjuntos, verifico, ¿no? Qué registros están en común y solamente me quedo con ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la intersección entre R y S sería únicamente este registro porque es el único que está en común, ¿no? Ok, a lo contrario a diferencia de lo que hace la unión. El operador en SQL, pues es el operador intersect. Y nótese que aplican las mismas reglas, ¿no? Cuidar las columnas que sean compatibles. ¿Vale? Bueno, ok. Así se vería más o menos el SQL. Luego, la diferencia también es otra operación. ¿Ok? Que se recordarán de teoría de conjuntos, la diferencia de la operación de diferencia de dos conjuntos sobre A y B, ¿no? A menos B significa obtener todos los conjuntos de A que no están en B. O vistos de otra manera, los elementos que están en B sirven como ejemplo para ser identificados y por lo tanto eliminados de A. ¿Ok? En ese sentido, por ejemplo, si tuviéramos R y S, si quisiéramos hacer la resta, ¿qué registros de R no están en S? Pues sería, por ejemplo, el 4 y 60, 5 y 70 sí está, entonces este lo quitamos y el 6 no está. Entonces la resta sería esto, ¿ok? Cabe mencionar, ¿verdad?, que esta operación no es conmutativa, ¿no? La unión y la intersección son conmutativas, da igual hacer R unión S que S unión R, da igual, sobre todo por el ordenamiento, ¿no? Pero en el caso de una diferencia es obviamente, ¿no? No es lo mismo ser R menos S que S menos R, ¿vale? En SQL se utiliza el operador minus, ojo con ello, ¿ok? No es difference, ¿no? Es minus.
Y nuevamente aplicamos las mismas condiciones, como pueden ver aquí, mismas columnas, mismos tipos de datos, o misma cantidad de columnas más bien. Y en SQL, normalmente el tipo de enunciado que se les pone para hacer una diferencia más o menos se le parece a este, ¿no? Se fijan, dice, se desea otorgar un incremento de sueldo del 0.56% a todos los jefes de departamento. Sin embargo, el mes anterior la empresa otorgó el 0.5% de incremento de sueldo a todos los empleados que nacieron en estos años. Generar una sentencia que obtenga a todos los empleados que recibirán aumento, considerando que si el empleado ya recibió aumento el mes pasado, ya no se le debe aplicar en esta ocasión. Entonces, se dan cuenta cómo el texto nos indica, debemos identificar qué operación es. Normalmente no se les dice explícitamente, ¿no? Haga una intersección, no, sino con base al enunciado tiene que determinar qué operación se requiere. En este ejemplo, ¿cómo sabemos que es una resta? Porque nos piden que primero identifico mis conjuntos. El primer conjunto, ¿quién sería? Todos los jefes de departamento, ¿no? Entonces aquí están los jefes de departamento. Y luego nos hablan de otro conjunto, ¿no? Que es que los que nacieron entre el 80 y el 85, este es mi segundo conjunto. Pero aquí que dice que les vamos a dar un empleado, incremento de sueldo a los jefes, pero si estos jefes caen dentro de este conjunto, ¿ok? No deberíamos de darles aumento porque ya les dimos aumento la vez pasada. Entonces, este conjunto me sirve como resta, ¿no? Como los elementos que debo quitar de aquí, ¿ok? Entonces es donde digo, ok, necesito hacer una operación de resta, un minus, ¿vale? Entonces ahí hay que leer con cuidado, ¿no? Para entender bien qué operación es la que debo de hacer. A todos los jefes voy a quitar los jefes que hayan nacido en este mes. ¿Por qué? Porque a ellos ya se les dio aumento. Entonces utilizo aquí minus, ¿ok? Igual mismas condiciones, columnas, etcétera. ¿Ok? Aquí es donde está and, también debería de haberse quitado para que quede como este ejercicio. ¿Vale? Bueno, entonces ese es union, intersect y minus. ¿No dudas? ¿Todo va bien? Profe, Adelante. en la intersección, si hay más tuplas en común, ¿igual se ordenan? Sí, también. Los duplicados se estarían eliminando. ¿Ok? Ok, gracias. O sea, por ejemplo, a lo mejor el caso sería, ¿qué pasa si tienes A, B y luego haces una intersección con B y tal vez bueno, es que el escenario tendría que ser, bueno, es que tendría que ser así, ¿no? En el resultado de una intersección no puedes tener un duplicado, ¿no? Porque quién es el común aquí? Pues obviamente es B y tu resultado nada más quedaría B, A y C, ¿ok? O no sé si te entendí bien el escenario, ¿no? O sea, tu pregunta fue si tengo los mismos registros en una. Por ejemplo, si tengo otra vez AC y AC, pues aquí sería lo mismo, ¿no? Ah, no, espérenme, ya me equivoqué, perdón. No, es cierto. Si es intersección, entonces aquí nada más tendría B, ¿no? Si le agrego AC, entonces tendría C. Y ya. Obviamente en el resultado nada más aparecería una sola vez el registro, porque aparte aquí por definición de conjuntos, bueno, si tuvieras otra B, en realidad no podrías, ¿no? Porque no hay duplicados. En una condición, por ejemplo, en una tabla, sí pudieras tener tal vez registros duplicados, de tal manera que tengas A, B, B y C tal vez, y luego haces una intersección con otro conjunto, en donde sí permites aquí los duplicados, a lo mejor está B y C. De todas maneras, como estos tres registros son idénticos, el resultado sería B con C, ¿no? B y C, nada más dos. ¿Ok? No sé si eso resolvió la duda.
Sí, me refería a si el resultado se ordena, vaya. Por ejemplo, ahí que son dos tuplas en común, B y C se ordenan, o sea, no sería C y B. Es correcto, en una intersección también se tienen que ordenar para poder hacer para poder detectar qué registros son en común o si qué registros son iguales en el caso de intersect, se ordenan. Entonces también aparecerían ordenados. ¿Ok? Ah, ok, ok. Gracias, Sí, profesor. sí, sí. Y es que ya a la hora de implementar la forma más eficiente para detectar si hay una intersección, pues sería igual, ¿no? Ordeno los registros primero de una y de otra relación y luego ya nada más los voy comparando entre sí, ¿no? Voy comparando si este registro es igual a este para determinar si hay intersección o no. Entonces también se aplica una operación de ordenamiento. Ok, bueno. Ok, la siguiente sería el producto. El producto en teoría de conjuntos nos dijeron, ¿verdad? Que el producto de dos conjuntos pues es la combinación de sus elementos, o sea, voy a formar parejas y los combino. ¿Ok? Si esa misma idea la llevamos a bases, ¿ok? Significa hacer la combinación de los registros de R con los de S. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí no necesito aplicar las reglas que vimos. Puedo aplicar un producto a cualquier tabla, ¿no? No me importa si son muy diferentes. Por ejemplo, una tabla así, o una tabla así, o una tabla así, con otra así. No importa, ¿ok? Y tampoco tengo la restricción de los tipos de datos, ¿no? Entonces, un producto, ¿qué significa? Tomo los registros de R, ¿ok? Y los voy combinando con los registros de S. Por ejemplo, aquí tomo el primer registro de R, ¿ok? Que sería hasta acá, y los combino con los de S. O puede ser al revés. Aquí podemos darnos cuenta que si lo hago R por S, da igual a hacer S por R, ¿no? Aquí lo hicieron, está como que al revés, ¿no? Tomo los registros de S, que serían estos tres, es cada uno de los registros de S, que serían estos, y los voy combinando con uno de R, que serían todos estos. Y así sucesivamente tomo el segundo registro y los voy combinando con cada uno de los registros de S. Y así hasta terminar. Entonces, eso nos da el efecto que el número de registros que se obtendrían en un producto, pues es la multiplicación. Si aquí tengo 3 registros y aquí tengo otros 3, el producto serían 9 registros. Y el número de columnas sería la suma, ¿no? La suma de las columnas de R y de S. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tengo aquí 10 columnas por 9 registros. ¿Ok? Entonces así se vería el producto. Y aquí ya no necesito ordenar, si se fijan, ya no me interesa duplicados. Ya no necesito hacer ordenamiento. Entonces, el orden en el que aparezcan los registros, pues no tiene ninguna relevancia, por así decirlo. La sintaxis, bueno, primero el operador, pues es una cruz que se especifica aquí en álgebra. Y en SQL, aquí ya necesitamos utilizar el operador join. Vamos a ver un poquito más adelante que un producto es una variante de un tipo de join. ¿Ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante. La otra manera es utilizar lo que le llaman la sintaxis anterior. Entonces también ya les platiqué esto un poquito en laboratorio, ahorita lo repito. Eh, en versiones antes del estándar 92, si no me equivoco, no existían las palabras en SQL como son join, la palabra on, no existían. Entonces, para poder hacer un join antes del estándar, se utilizaba otra sintaxis. A esa sintaxis se le llama pues, la sintaxis viejita, la sintaxis anterior o la sintaxis previa al estándar 92. ¿Ok? Algunos profesores dicen, no, es que ya no hay que usarla porque no es el estándar. Está bien, pero
pues una cosa es lo que de estándar y otra cosa es lo que es en la realidad. En la realidad ambas sintaxis se siguen usando y con alta frecuencia. Al menos en todas las partes donde he estado y me ha tocado ver SQL, veo que los developers utilizan las dos sintaxis de manera indistinta. O sea, hay una mezcla ahí de sintaxis. A veces hasta las combinan. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado para nosotros? Pues aprender ambas, ¿no? Entonces, en un ejercicio, un examen, si les dicen sintaxis anterior, hay que respetar sintaxis anterior. Si les dicen sintaxis estándar, hay que respetar. Si no les dicen nada, pues entonces en la sintaxis que yo quiera, ¿no? Entonces, en sintaxis anterior para provocar un producto, lo único que se hace es escribir las columnas que yo quiero, ¿ok? Y después pongo la lista de tablas, ¿ok? Por ejemplo, si tengo dos tablas, beca y libro, ¿cómo puedo provocar un producto entre ellas? Simplemente escribo esto, select asterisco from beca, libro. Ahora traten de pensar un poquito por qué esto me genera un producto. Aquí me pide mostrar una sola relación, hacer un selecte, mostrar una relación, pero a partir de dos tablas. ¿Cómo puedo, por ejemplo, llegar a esto, ¿no? Que tengo dos tablas y llegar a una sola, ¿ok? La manera de hacerlo, pues tengo que unirlas, ¿no? Para poder generar una nueva tabla. No puedo hacer una unión como la que vimos hace rato, no puedo hacer esto, ¿ok? Porque las tablas no son compatibles. Haciéndolo hacia abajo no puedo, pero si trato de hacer la unión así, en lugar de poner los registros abajo, los pongo, digamos, al lado. La única opción que tengo para producir una nueva relación sería combinarlas, ¿no? Y es justamente lo que hace el producto. Entonces, si el manejador no le digo cómo va a ser esa combinación, pues me va a aplicar un producto. Entonces, si ponemos el asterisco from beca, libro, ¿ok? Vamos a provocar un producto. En sintaxis estándar es un poquito más claro porque le digo explícitamente, quiero que me hagas un producto, por eso se llama cross join, producto cartesiano o producto cruz. Puede ser verse así, no es tanto producto cruz, es un producto cartesiano entre beca y libro. Y pues aquí ya estaría el resultado, ¿no? Como pueden ver, es así tal cual me lo muestra la base de datos, ¿no? Entonces, en este ejemplo, vean que se están tomando los registros de beca o es libro. Este es más bien libro, ¿no? Tomo los registros de libro aquí, un registro de libro y los vamos combinando con los de beca, ¿no? Tomo el siguiente registro y los combino con los de beca y así. Entonces, básicamente ese es el producto, ¿vale? ¿Dudas de esto, del producto? Está fácil, ¿no? Ok, ahora vamos con la siguiente operación que es el join, el operador join. Les comentaba también desde el laboratorio que como que el operador join se le parecería a otro operador, ¿no? Join, si lo traducimos al español, ¿qué sería? También una unión, ¿no? La traducción de join, pues es unión. Pero aquí a lo mejor diríamos, pues que no, ya vimos la unión, que la unión que acabamos de ver, ¿no? Pero es una unión de este estilo, en donde los registros los pongo aquí abajito y ya tenemos una unión. Pero en la operación de join es diferente. No quiero hacer la unión así, sino ahora la quiero hacer así. O sea, quisiera fusionar dos conjuntos de esta manera. Entonces, esta manera de unir datos es muy utilizada, ¿no? Porque justamente lo que me representa es una especie de desnormalización, que es justamente lo que hacemos cuando tenemos un modelo muy normalizado, muchas relaciones. ¿Y qué es lo que a veces queremos hacer? Obtener
registros de aquí, obtener registros de aquí y unirlos. Pero esa unión no es así, sino la unión es de esta manera, ¿no? Unirlas de manera vertical, de esta forma. Horizontal, perdón, ¿no? No, más bien sería vertical, ¿no? Porque voy a unir estas columnas con estas columnas. Entonces, esto es casi lo que hacemos cuando queremos hacer consultas donde participan tablas, ¿no? Varias tablas. Queremos unir conjuntos de datos de manera vertical, ¿ok? Entonces, por eso es, digamos, la similitud, por eso se le llama join, ¿no? Es una unión nada más que de este estilo. Entonces, el clásico ejemplo que vemos, ¿no? Para hacer, ejemplificar esto es, tengo datos en varias tablas, entonces el típico ejemplo de los alumnos, que por un lado están aquí los alumnos, por ejemplo, ¿no? Está, por ejemplo, Mari, está Luis, hacerlo con algo pequeño, y está Hugo, por ejemplo. Y la otra relación tiene las calificaciones, ¿no? Que sería el historial ID, el estudiante ID, la asignatura ID, por ejemplo. Voy a ahorrarme ahorita este atributo para más rápido. Estudiante ID, asignatura ID y su calificación. Entonces aquí podríamos tener algo así como el estudiante ID 1 para bases de datos, tiene 5. El estudiante 2 para bases de datos tiene 5. El estudiante 3 para bases de datos tiene 6. El estudiante 1 para, ¿qué les gusta? Para sistemas operativos tiene 10. Y el estudiante 3, vamos a hacerlo así, para también sistemas operativos tiene 9, ¿no? Como que en bases hay una tendencia, ¿verdad? Que les va no muy bien, ¿no? Entonces, esto está inspirado en la vida real, ¿verdad? En las estadísticas. Ah, cierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero obtener un reporte que me muestre el nombre del estudiante y su calificación, ¿no? Quiero que me diga Mari, en bases de datos sacó 5, ¿ok? O sea, quiero hacer una unión. Entonces, ¿cómo le harían para unir estas tablas? ¿Ok? Entonces, una manera de hacerlo es primero puedo aplicar ¿qué cosa? Un producto. El producto me va a permitir hacer la unión que yo quiero. Entonces, si hago el producto aquí, ¿qué me dirían? ¿Cuántos registros se obtendrían si intento hacer el producto? Si hacemos el producto, ¿cuántos registros obtendría? 12. Entonces pondría 1. Vamos a hacerlo rápidamente. Mari, y del otro lado tendría, voy a agarrar los registros de la otra relación, sería 1, BD y 5. ¿Ok? El segundo registro otra vez con Mari, pero ahora le pongo T3, BD y 6. ¿Ok? Sigo avanzando y el segundo sería ¿quién? Otra vez Mari, pero ahora con 1, SO y 10. Y por último, 1, 3, SO y 9. Y así me la llevo, ¿no? Con los demás. Después vendría, en lugar de poner aquí a Mari, pongo a quién. A Luis, ¿verdad? Y así se vería. Y lo mismo para el otro. Voy a hacerlo completo para que se entienda mejor.
Ok, y vuelvo a copiar esto. Y ahora aquí nada más le cambio 3, 3, 3, 3 y sería Hugo. Así se vería más o menos el producto. ¿Se fijan? Ya hice una especie de unión de las columnas de una tabla con la otra. ¿Ok? Pero todavía no puedo decir que esto es correcto, ¿no? ¿Qué le faltaría para que ya fuera el resultado que yo quiero? A ver si se acuerdan que lo comentamos también en laboratorio. ¿Qué le faltaría a este resultado? ¿O ya estará bien este resultado? Esas son las calificaciones de los alumnos. El producto me puede generar tuplas o registros que no son correctas, combinaciones que no tienen sentido. ¿Están de acuerdo? Hay algunas registros que no tienen sentido. Por ejemplo, este registro, el segundo, ¿ok? 1,3 no es correcto porque aquí Mari en realidad no sacó 6 en bases de datos, ¿no? Sacó 5, pero esto es porque este ID coincide con este ID. Entonces, para que ya obtengamos lo que quiero, me hace falta aplicarle un filtro, ¿no? Es decir, me hace falta aplicarle qué operación del álgebra me permite filtrar tuplas o quitar registros. ¿Se acuerdan qué operación sería aquí? Aparte de hacer el producto. Con minus puedo filtrar columnas. Es correcto, puedo filtrar, pero a partir de dos conjuntos, pero aquí no tengo dos conjuntos, tengo uno solo, que es todo esto. Más bien es una operación de selección. Entonces, a este conjunto, a este resultado, le voy a aplicar qué operación de selección. ¿Cuál sería el predicado aquí? P1 sería igual a qué? O más bien, ¿cuál sería el predicado aquí? Tengo que igualar, ¿están de acuerdo? Esta columna con los valores de esta columna, ¿no? Y ahí es donde viene la clásica condición de la llave primaria igual a la llave foránea, ¿no? Normalmente aquí es nuestra tabla empleado, esta es la llave primaria y en la tabla historial esta es la llave foránea, ¿no? Entonces típicamente el predicado se vería así, ¿no? Como lo escribimos en un join. E punto empleado ID igual a H punto empleado ID. Entonces este filtro me permite quitar qué registros. Si le aplico eso, entonces este registro ya no va a estar, este tampoco, ni este. ¿Ok? Ni este, ni tampoco este. ¿Ok? Aquí este tampoco, este sí, este tampoco y este sí. ¿Están de acuerdo? Entonces el resultado ya de aplicarle la selección al producto, pues me regresaría justamente los registros que yo quiero, ¿no? Los alumnos con sus respectivas calificaciones. Mari con 5 en bases de datos, ¿no? Mari con 10 en sistemas operativos y Hugo con 6 en bases de datos. Todos los demás registros no son correctos. Entonces ahí ya tenemos el resultado de un join. Por lo tanto, a nivel general, si yo quiero hacer el join entre R y S, por eso es que el join de entre R y S, el join se representa con este simbolito, ¿ok? Asociado a un predicado. Este predicado es este de aquí. Típicamente igualamos primaria con foránea aplicado a S, perdón. Ok, déjenlo escribo otra vez. R join predicado S es igual a ¿qué? ¿Qué fue lo que hicimos para llegar a este resultado? Primero aplicamos un ¿qué? El producto de R con S y luego le aplicamos la selección del predicado. Entonces, esta es la definición de join
en términos de álgebra, que es justamente lo que tienen acá arriba. ¿Ok? En la tablita de operadores. Está, se me anda escondiendo. Que fue esta tablita. ¿Ok? No es cierto, está acá más abajo. Se me esconde. Aquí, ¿no? La definición de join. Un producto, una selección aplicada a un producto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si hacemos lo mismo aquí, aplicamos el producto y luego le aplico el predicado, los filtro y ya el producto me quedaría así, ¿no? Como más o menos este ejercicio, estos 3 registros, ¿vale? Entonces, es como realmente se puede hacer un join entre 2 tablas, hacer una desnormalización y ya tengo aquí pues mi consulta unida y filtrada, ¿no? Bueno, aquí nada más para comentarles, el manejador en realidad no aplica de esta manera la fórmula. Imagínense que quisiera hacer un join entre tablas que tienen millones de registros. Hacer un producto entre tablas de millones de registros es extremadamente costoso, si lo pueden visualizar. Fíjense, si con tan poquitos registros, cuántas combinaciones se crearon. Ahora imagínense 2 tablas que tengan millones de registros. Pues me voy a acabar la RAM seguramente, ¿no? Entonces, en realidad, esta es la definición del álgebra, pero en la práctica no se utiliza tal cual la definición, por lo ineficiente que es. En su lugar se ocupan 3 algoritmos para hacer un join, que se llaman nested loop, hash join, es decir, se puede hacer un join a partir de una tabla hash, y el otro es sort, merge, join. A través de una combinación de ordenaciones y luego hacer una operación de merge, se puede calcular un join. ¿Ok? No voy a entrar a detalle en estos algoritmos porque no es tanto parte del curso, pero esto se ve más en las asignaturas que siguen, avanzadas, distribuidas. ¿Ok? Entonces, estos algoritmos son mucho más eficientes que hacer esta formulita. ¿Ok? Pero bueno, es importante que si entendamos de cuál es, digamos, el origen de un join. ¿Vale? Bueno, ¿dudas de hasta aquí? Bueno, entonces ya en términos del ejemplo, si yo quiero hacer un join, por ejemplo, entre estas 2 tablas, quiero unir sus columnas. En álgebra relacional se vería más o menos así. Obtener una expresión en términos de álgebra relacional que obtenga el nombre y apellidos de todos los empleados en donde el identificador supuesto sea el 500. Una manera de hacerlo así, o sea, puedo poner una especie de subconsulta dentro y luego le aplico una selección. ¿Ok? O la otra, por ejemplo, así, aplico el operador join, obtener el sueldo y el nombre de todos los empleados que tienen como función principal manager. Entonces necesito columnas de ambas tablas y aplicarles una condición. Entonces primero observen aquí, una manera de resolverlo es así. Primero le aplico la selección a la tabla P de profesor, ¿no? No, perdón, de profesor. Primero aplico un predicado a la tabla P de puesto, en donde quiero todos los puestos que sean managers, todos los managers, y luego de ahí ya le aplicamos el join con E y el resultado le aplicamos una proyección. Esta es solamente una forma, ¿no? Pude haberlo hecho al revés. Primero hago el join entre R y entre P y E y después le aplico la selección, ¿no? Entonces aquí pues, pueden ver que el álgebra pues me permite generar varias soluciones, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Hasta aquí vamos a dejarle con lo que sería el álgebra.
¿Les parece si vemos de una vez toda la teoría de joints para que esta clase sea meramente teórica? Y ya mañana, porque no creo que nos dé tiempo de hacer ejercicios, mañana hacemos puros ejercicios de álgebra y joints, de todos los tipos de joints. ¿No? ¿Les parece? Bueno, entonces respiren, despéjense un poquito porque viene otra parte de joints. Sirve que les comento una cosa curiosa que vi en sus prácticas. En la práctica de la tabla de aeropuertos, ¿cuál es la 9? Sí, ¿verdad? Donde les hablan de la tabla de aeropuertos. Vi un detalle y que solamente un alumno me notificó. Uno nada más. Y hablaba por ahí de una consulta en donde les pedí hacer una conversión de, de pulgadas. No, no es cierto. Era de pie a metro. ¿Ok? ¿Y qué sucedió ahí? Cuando empecé a revisar un poquito sus reportes de los que ya entregaron, vi que su conversión que aplicaron era que a la columna que estaba en pies, lo multiplicaron por un numerito. Creo que era 0.80 y tantos, ¿no? No sé. Ahorita no importa tanto el valor. Y lo multiplicaron por el valor de la columna, que no me acuerdo qué columna era, por cierta columna. Y después me fijé y dije, cuando vi el correo de uno de ustedes que me lo envió, y yo me dije, tiene razón, ok, estaba mal, exacto. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo le hicieron para entregar la práctica y el validador no fallara? ¿De dónde sacaron que multiplicarlo con este numerito ya el validador pasaba? ¿Y por qué no me lo notificaron los demás? Bueno, por las tablas que se creaba el validador y justamente nos decía que comparáramos, pues, Pero ¿cómo llegaron a la conclusión de que era este número? pues ingeniería inversa te da un número y tú tienes la base, pues nada más divides y sale. O sea que su técnica es no me importa lo que obtenga, el chiste es que el validador pase, ¿no? Pues no, pero Pues sí, porque yo vi eso, ¿no? O sea, como diciendo, si el validador me dice que es X, aunque yo estoy seguro que es Y, pues no me importa, ¿no? Porque pues con que pase el validador ya la hice. Ahora, ¿realmente todos hicieron ese análisis? ¿Qué creen que pensaría un profesor cuando ve esa situación? Siendo honestos, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? Ajá. O sea, qué casualidad, ¿verdad? De que todo mundo puso este numerito, ¿no? Seguramente todos hicieron el análisis que me acaban de explicar, ¿verdad? Ajá. O sea, sé pues que es un copiadero de prácticas, o me equivoco, ¿no? Pues, díganme ustedes si es cierto o no. No pasa nada, nada más no voy a bajar puntos, nada del estilo. Realmente realmente no me preocupa que hagan eso. Al final, pues cada quien sabe, ¿no? Cómo quiere manejar su carrera, ¿no? Si basado en copias, en trampas, lo que quieran, eso ya es de cada quien. Pero aquí la cuestión es más bien me da curiosidad saber qué fue lo que realmente hicieron ahí, ¿no? Las opciones digo, pues pues me pasan la práctica y yo sé que pues quién sabe, ¿no? Yo me pasaron la práctica y ahí esa sentencia, pues eso es lo que hace y con eso pasa el validador y ni la analizo, agarro y la pongo y ya me quito de la práctica, ¿no? Que para mí es lo que sospecho que fue lo que sucedió. Otro, como hubo un buen alumno que me dijo, oye, aquí tu práctica como que está algo rara, porque un pie no se calcula así, se calcula así, ¿ok?
Y entonces yo hubiera esperado que el alumno me dijera, no puedo entregar mi práctica porque tengo este error, ayúdame. Entonces, ¿qué hubiera yo hecho? Lo corrijo y subo una nueva versión. Eso hubiera sido lo que hubiera esperado. Pero no, ahorita ya hay un montón de prácticas, ya hay varias prácticas que están entregadas y tienen ese dato. Entonces yo me quedo pensando, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces a lo mejor fue una solución la que me acaban de decir, no, pues, ¿cómo le hicieron para detectar que era ese número? Como dicen, aplican a la inversa y me dio esa conversión, pero entonces, ¿cuál fue ahí su razonamiento? Bueno, obtuvieron este numerito y pues ya lo pongo y ya pasa el validador. ¿No creo que eso es mucho trabajo? Y aparte está incorrecto además. Entonces, se me hace un tanto ilógico que hayan hecho ingeniería inversa, salvo algunos casos. Pero la gran mayoría de ustedes, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ay, pues pásame la pregunta, con esto pasa el validador y ya se acabó el ejercicio, ¿no? Entonces, no hagan eso, ¿no? Porque vean lo que ocurre, ¿no? Ni yo me doy cuenta del error, muchos de ustedes tampoco, y pues ahí ya se fue. A lo mejor ahorita no es tan grave el asunto, ¿no? Es una conversión numérica y ya. Pero en otras situaciones puede ser que sea una falla de concepto que por ahí les esté fallando. Y eso pues va a provocar pues que su aprendizaje en realidad no es el adecuado. O sea, en resumen, se están engañando ustedes solitos. La idea de los validadores no es darles lata, no es hacerles la vida más pesada, es que validen su conocimiento. ¿Ok? Antes no existían los validadores, entonces les puedo platicar que cuando yo revisaba una práctica, pues aparte que era más pesado para mí, también para ustedes como que alguna vez me lo llegaron a comentar. Es que yo cuando entrego mis prácticas, pues me quedo con la duda si mis respuestas estuvieron bien. Entonces, pues como profesor les revisas las prácticas, ¿no? Pero hay veces que, imagínense revisar manualmente cada una de las respuestas de los ejercicios. Era una tarea muy pesada. Y a veces, pues como ser humano, ¿verdad? Pues se te pueden escapar hacer una revisión tan precisa como para darle un feedback este, adecuado al alumno. Entonces fue ahí donde nació la idea del validador, ¿no? Que hubiera algo automático que les diera feedback, que les diera retroalimentación y pudieran ver en qué se equivocan. Esa es la idea realmente, que contribuya a su aprendizaje. No lo vean como un obstáculo para entregar el reporte, porque si es eso, pues mejor lo quito y ya entregan y pues a ver ahí qué sale, ¿no? Entonces, no hagan eso. Por más que nada, esto del validador es no tanto para ponerles algún obstáculo, sino más bien para que aprendan de los errores que les genera el validador. Oye, aquí me está marcando un error. Bueno, ¿por qué? Yo esperaría que un buen alumno, ¿verdad? En lugar de páseme la respuesta con tal de que pase el validador y ya entrego la práctica, pues mejor analizo el resultado, trato de aprender a leer errores y trato de resolver y aprender de ellos, ¿no? Para que contribuyan con mi propio aprendizaje. Porque hay una cosa que sí, el validador les ayuda a eso, pero que no valida, valga la redundancia. El hecho de que, pues por ahí consigo las respuestas, ¿verdad? Le paso el validador, obviamente el validador va a decir ok y pues ya tengo mi reporte. ¿Ok? Alguna vez algunos me decían, oye, pues haz algo para que esto no ocurra. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? No voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque aquí ya depende de cada quien, ¿no? Cómo realmente quieran aprobar el curso y más si estamos en línea, ¿no? Pasa igual con los exámenes en línea, ¿no? De repente decían profesores, no, es que yo los obligo a que prendan la cámara yo no hago nada de eso. Es total, ¿no? Cada quien sabe cómo lleva su carrera. Entonces, hay nada más para que quede esa reflexión para ustedes, ¿no? Por si llegara a ser el caso, ¿no? Ya cada quien sabe su situación y entonces, cuando vean un detalle así, notifíquenmelo, como lo hizo un alumno, y no dejen que su práctica se entregue así.
porque en realidad está incorrecta, ¿no? El validador también pues no está exento a fallas, ya lo vieron, ¿no? Cuando revisé el código del validador, pues sí me quedé, bueno, ¿yo por qué rayos puse este factor si la conversión está incorrecta, ¿no? Entonces cuando yo vi, mi primera reacción fue, esto está mal, pero todavía me pregunté más aún, ¿y cómo fue que varios ya entregaron la práctica y la entregaron sin errores, ¿no? Pues ahí es donde dice, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, no hagan eso, pero bueno, allá cada quien. Alguna vez a un alumno le dije, bueno, porque se enojaba, ¿no? Porque, de repente, como que no estaba muy de acuerdo y al final le dije, bueno, pues si quieres de una vez te pongo 10, ¿no? Y ya, pues total, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, ustedes aceptarían la pregunta, un 10 así en una materia sin saber absolutamente nada, ¿no? Pues ahí la respuesta, ¿no? Al final, ¿dónde va a estar su validador en la realidad? Cuando lleguen allá afuera, entonces ahí sí, ¿no? En donde, a ver ahí sí van a, donde vienen los problemas, ¿no? Entonces aprovechen ahorita todo ese tipo de cosillas para aprender y no hagan ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, nada más ahí el detalle que observé. Entonces, no dejen pasar esos errorcillos si ustedes los detectan. No hagan que algo que están haciendo bien parezca que están haciendo trampa, ¿no? Avísenme, no dejen pasar a su práctica, o sea, no tomen el validador como que es el que tiene la verdad absoluta, no, al contrario, o sea, puede haber cosas que están mal, ¿no? Y para eso estoy, para corregir algo que esté incorrecto, ¿no? Bueno, entonces, ya ahora sí ya se despertaron más o menos bien, ¿no? Entonces vamos a empezar con la teoría de joints, ¿vale? Aquí me dicen otra cosa, es que corregí el script de la práctica 9, pero no el de no corregí corregí la complementaria, pero no. Ok, si quieres después me envíame correo de esto y yo lo checo. Todo lo que ustedes vean, acuérdense, siempre les he dicho, ¿no? Mándenme el correo, algo que esté mal, algo que no esté adecuado, que tengan duda, envíenmelo y yo lo checo. Y ahí vemos, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, yo prefiero mil veces que la práctica la detengamos hasta que todos corrijamos el error y quede bien a que se entregue así, cumplir con una fecha, ¿no? Realmente, si ustedes me dicen, oye, aquí tienes un problema con la conversión, ok, adelante, damos más tiempo, lo corregimos todo y listo, ¿no? Bueno, entonces, ok. La parte de los joins. Este es un tema súper importante, ¿no? Porque es la parte medular de hacer consultas, es prácticamente cualquier sentencia o consulta que lancemos en SQL, requiere de la participación de al menos dos tablas. Entonces, para eso utilizamos este concepto, ¿ok? Consultas que requieran, ¿no?, la obtención de datos de un conjunto de tablas. Entonces, hay una clasificación de tipos de joins. Dependiendo los datos que se quieran obtener, es el tipo de join que debemos utilizar. Aquí importante porque pues en un ejercicio no les decimos, pues aplica un inner join o aplica un outer, sino con base al contexto, con base a los requerimientos, debemos de tener la capacidad de distinguir qué tipo de join es el que requiere un ejercicio. Es en ese sentido, los joins se clasifican en estas cuatro partes: inner join, outer join, cross join y self join. Podría decirles que es lo mismo que un inner join, nada más que a veces en algunos libros, en algunos textos lo ponen separado por la peculiaridad que tiene, ¿no? Self join va a aplicar cuando tengamos una relación recursiva. O sea que vamos a hacer un join entre conjuntos de la misma tabla. Por eso se le bautizó así como self join, ¿no? De la misma tabla, pero no es que exista una palabra reservada que se llama self ni nada, es meramente por esa peculiaridad, ¿no? De que es una relación recursiva. Pero en realidad es un inner join. Entonces la clasificación principal es
inner join, outer join. Cross join, pues ya lo vimos, ¿no? Cross join en sí es el producto cartesiano, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia, qué es un inner join, qué es un outer join, ¿vale? El ejemplo que vimos hace ratito de los alumnos con su historial es un ejemplo de un inner join, ¿ok? Que es el concepto clásico de join, ¿ok? Entonces, miren, aquí lo del chat ya me hicieron el recordatorio. Dices que en sí en el script de respuestas no debemos poner connect y ya. Ajá, ese sería una manera de resolverlo, pero lo que yo hice fue modificar el validador para que si quieren poner el connect no pasa nada. Pero entonces, lo debo de hacer también en la práctica 9, por lo que entiendo, ¿verdad? O sea, ahí también debo de, si ponen el connect no salen los mensajes, me imagino, ¿no? Ok, lo voy a hacer también en la 9. Ok. Si me pueden mandar correo de eso, se los agradecería. Es que normalmente yo me baso mucho por los emails, ¿no? No sé si han visto, mi correo, tengo ahí un chorro de correos en donde ahí voy marcando, ¿no? Lo que ya hice, lo que no. Como son varios grupos, de repente luego se me olvida que tengo que hacer algo. O para estar anotando para no perder tiempo aquí en clase, por eso luego les pido. Pero, ok, espero acordarme, lo voy a cambiar en la práctica 9. Entonces, bueno, les decía, el ejemplo que hicimos ahorita del inner join, perdón, de los alumnos con sus calificaciones, es un ejemplo de un inner join. ¿A qué se refiere el inner? Que, por ejemplo, si tengo registros de alguna de las tablas que no hay correspondencia, entonces ese registro no se incluye en el resultado. Por ejemplo, aquí, ¿ok? Si hiciéramos un inner join entre cliente y tarjeta crédito, ¿cuál sería el resultado? Únicamente los registros que tengan correspondencia a la hora de hacer la igualdad. Este 1002 corresponde con este 1002, este 1003 con este 1003 y este 1004 con este 1004. ¿Ok? Entonces el resultado de un inner join serían únicamente los registros que tienen correspondencia en ambas tablas. ¿Ok? Fuera de ahí, los demás se descartan. Por ejemplo, el cliente 1001 no tiene tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, en un join se descarta, en un inner join. El cliente 1005 pasa lo mismo, no tiene tarjeta, se descarta. ¿Ok? Pero ¿están de acuerdo que pudiera tener un requerimiento en donde me digan, oye, yo quiero un reporte que me muestre los clientes y en caso de que tengan tarjeta de crédito, pues también quiero que aparezcan sus datos? Entonces, ese ejemplo, ese enunciado que les acabo de comentar es un ejemplo de un outer join. Entonces, la diferencia entre un inner y un outer es que el inner es mucho más restrictivo que el outer. En el outer puedo agregar registros de alguna de las dos tablas que no tengan, sin importarme si hacen correspondencia o no, con la otra tabla. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hacer un outer, entonces, ¿cómo se verían los datos? Voy a saltarme esto ahorita un poco. Y vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ok? Quiero todos los clientes sin importar si tienen o no tarjeta, entonces el resultado se vería así. Observen que el cliente 1001 y el 1005 se agregan a la consulta, pero no tienen correspondencia con la otra tabla, entonces no pasa nada. Aparecen, pero obviamente los datos en la otra tabla, ¿ok? Aparecen como nulos. Entonces, en este caso hablamos de un outer join, ¿vale? Ahora, dentro de la clasificación de los outer joins tenemos outer join izquierdo y outer join derecho. ¿Cómo sé si es outer join izquierdo y derecho? De la siguiente forma. Tengo la tabla cliente, ¿vale? Aquí tengo el operador join y de la tabla derecha tenemos a beca. ¿Beca? No. Beca. Tarjeta crédito. Tarjeta. Primero, ¿quién es la tabla izquierda? ¿Quién es la tabla derecha? Bueno, lo veo con respecto al operador join.
Esta sería la tabla izquierda y esta sería la tabla derecha. Si yo quiero un outer join izquierdo, ¿cuál sería la definición? Un outer join izquierdo me dice, quiero todos los registros que hagan join entre las dos tablas, o sea, hace un inner join, más los registros de la tabla izquierda que no tengan correspondencia, aunque no tengan correspondencia con la derecha. Si es eso, entonces hablamos de un outer join izquierdo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. En un outer join izquierdo, ¿ok? Se llama, es izquierdo porque me interesan todos los registros de la tabla izquierda, tengan o no correspondencia con la derecha. ¿Ok? Nótese que si fuera derecho, ¿cuál sería la regla? ¿Quién me dice cuál podría ser el enunciado si ahora lo cambiara a un outer join derecho? Voy a volver a poner aquí las tablitas. ¿Y cómo podríamos plantear un enunciado si quisiera resolverlo con un outer join derecho entre tarjeta y cliente? ¿Se les ocurre? Aquí está el operador join, digamos que está aquí, ubicado aquí. Esta sería la tabla derecha y la tabla izquierda. Fíjense, va de nuevo con el izquierdo. Con el izquierdo, ¿qué diría? Quiero todos los clientes y si tienen tarjeta, que me muestren sus datos. Y si no tienen tarjeta, no me importa. De todas maneras, quiero que aparezcan. ¿Ok? O sea, quiero los registros extras de cliente de la tabla izquierda, aunque no tengan correspondencia con la otra tabla. Ahora, si esa misma idea lo aplico, pero con la derecha, ¿cómo sería el enunciado? Sería como muéstrame todo las tarjetas que están asociadas a un cliente Ujú. y si no están asociadas, aún así muéstrame pues, los Ok. datos de la tarjeta. Los datos de la tarjeta, correcto, muy bien. O sea, se desea obtener todas las tarjetas de crédito y su respectivo dueño. Ok, que sería aquí, por ejemplo, si lo vemos de este lado, estas tres tarjetas pues tienen su dueño, ¿no? Ok. Aquí, pues, si se fijan, todas tienen dueño. Entonces, un outer join derecho sería equivalente a un inner, porque no hay tarjeta sin dueño, ¿no? Ok, en este ejemplo. Pero es correcto, o sea, sería, muéstrame todas las tarjetas de crédito, pero si una no llegara a tener un cliente asociado, que sería raro, ¿no? Pero bueno, también muéstrala, ¿ok? En el caso acá podríamos tener otro ejemplo un poco más representativo. En el caso de estudiante y beca, por ejemplo, aquí podría ser algo más interesante, ¿ok? Tenemos aquí a estudiante y beca. ¿Dónde quedaron las tablas originales? Pues aquí están. La tabla estudiante y la tabla beca. Si yo quiero hacer un outer join izquierdo, si pongo la palabra join aquí, ¿qué diríamos? Quiero un reporte de los estudiantes con sus becas y si hay estudiantes que no tienen beca, como estos dos, de todas formas que aparezcan. ¿Ok? Entonces en un outer join izquierdo sería así. Vean que estos estudiantes no tienen beca, aparecen, pero obviamente los datos de la beca están nulos. ¿Ok? Si yo lo quiero hacer derecho, entonces, ¿qué diría? Quiero un reporte de las becas disponibles. Ahora quiero todas las becas y no me importa si alguna de ellas no se ha asignado a un alumno. Por ejemplo, aquí pueden ver eh, qué beca no se ha asociado a ningún alumno. Por ejemplo, la 503, ¿se fijan? No aparece aquí en la tabla estudiante. Entonces, en un outer join, vean cómo se ven los datos en un outer join derecho. Sí cambia, ¿no? Están ahora aquí todas las becas, que serían estas tres becas, y la beca,
estas 3 becas aparecen y la beca 503 del lado del lado de estudiante aparecen sus datos como nulo, porque la beca 503 no se le ha asignado a un estudiante. ¿Ok? Entonces fíjense que es diferente, ¿no? Hacerlo de manera izquierda o de manera derecha. ¿Ok? Y todavía hay una tercera opción. Si hay un izquierdo, hay un derecho, ¿qué creen que pudiera hacer? Al mismo tiempo pudiera aplicar ¿qué? Tanto un izquierdo como un derecho. Es decir, hay left outer join, right outer join y también hay full outer join. ¿Qué será un full outer join? Que quiero obtener tanto el izquierdo como el derecho en la misma consulta. Ahí el enunciado pudiera ser: quiero un reporte de todos los estudiantes sin importar si tienen beca o no, y también que se muestren las becas sin importar si fueron asignados o no a un estudiante. O sea, es como si hiciéramos una unión de estas dos consultas. ¿Ok? Entonces, ese sería un full outer join, ¿no? Si hacemos una unión de estos dos, pues obtendría los registros que todos los estudiantes, sin importar si tienen o no becas, y todas las becas, sin importar si tienen o no estudiante asignado. Entonces pueden ser esas 3 variantes: izquierdo, derecho o full, ¿no? O right, left y join. Perdón, right, left y full. ¿Dudas? Entonces, a nivel conceptual, ¿se entiende lo que es la diferencia entre un inner y un outer? Ok, entonces, la sintaxis. Bueno, vamos a ver ahora la sintaxis para poder aplicar un inner o para poder aplicar un outer. Entonces, hay 2 tipos de sintaxis, ¿no? Primero vamos a ver la estándar y después la anterior. Entonces, en el caso de la sintaxis estándar tenemos la siguiente nomenclatura. En la sintaxis estándar, no, pero este es para natural join, más bien, este debe estar más arribita, aquí. Pero este es, sí. La sintaxis estándar, ok, pongo, no es cierto, esta es la viejita. Entonces debe de estar, aquí ya me pasé, aquí. En la sintaxis estándar, ¿qué hacemos? Ponemos select, las columnas, ponemos la tabla. A partir del from empieza la sintaxis, ponemos from y ponemos tabla 1. Y aquí le definimos tal vez su alias de tabla, T1, por ejemplo, y escribimos la palabra join. Y ponemos tabla 2, ponemos su alias. ¿Ok? Y después va a venir la cláusula on, y aquí vamos a poner la condición. Acuérdense que aquí es la condición que platicamos hace rato, la condición que se le aplica al join, en donde típicamente aquí en esta condición pues igualamos la PK con la FK. ¿Ok? Que participa otra tabla, entonces volvemos a escribir join con la tabla 3, ¿ok? T3, on, y después ponemos condición. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta terminar, o todos los joins que sean necesarios, y ya después viene la cláusula where con las condiciones que tenga la consulta. ¿Ok? Esa es la sintaxis estándar. ¿Ok? Ahora vamos a ver la sintaxis anterior. Esta misma sentencia la puedo expresar así: from tabla 1, T1, y en la sintaxis viejita o anterior se pone primero la lista de tablas. Tabla 2, T2, tabla 3, T3. ¿No? Pongo primero la lista de todas las tablas y las condiciones de la consulta se ponen en la cláusula where. Digamos que las condiciones de join, o sea, la condición que pongo aquí en la cláusula on, se mezclan con las condiciones de la consulta.
Entonces aquí podría tener condición de join 1, and, lo voy a poner así, condición del segundo join, y hasta ahí, porque tengo aquí 3 tablas, ok. Perdón, aquí debe ser and, ¿no? Y ya después pongo las condiciones de adicionales que pueda tener la consulta, vamos a poner así, condiciones adicionales. Y ya. Entonces, esa es la sintaxis en estándar y en, digamos, sintaxis anterior. ¿Cuál les gusta más? ¿O cuál prefieren? ¿Cuál les agradó más? ¿O ninguna? La estándar como que es un poquito más explícita, ¿no? Unos dicen la antigua, otros estándar, ¿no? Dice, sin saber usaba la anterior, dice aquí Rodrigo. Ok. La estándar dice aquí Suriel, bueno, es cuestión de gustos y estilos, realmente no restringo yo cuál les guste más. A lo mejor un tip que, bueno, en mi caso, pero es muy personal, ahí ya depende de cada quien. A mí me gusta más la anterior, sobre todo cuando hay consultas que tienen demasiadas tablas, porque como que la estándar ordena las tablas y tiende a ser un poquito más compacta la sentencia. Este es un poco más verbosa, por así decirlo, pero es más explícita, ¿no? Como que se entiende mejor, porque parece que estamos platicando con la base, ¿no? Hazme un join de T2 con T3, ¿no? Y luego haces un join con T4 y así, ¿no? Es un poquito de un lenguaje de más alto nivel a ¿no? Este es un poquito más abstracta, pero bueno. Aquí el chiste es que lo entendamos y nos familiaricemos con ambas. Me dicen aquí en el chat, ¿es mejor hacer joins que subconsultas? Esa es una pregunta muy interesante. La vamos a revisar más adelante, pero la respuesta es totalmente de acuerdo. ¿Ok? Sobre todo cuando estamos empezando a hacer SQL, eviten el uso de subconsultas. Lo que les puedo ahorita recomendar es que si una sentencia, una consulta, la pueden resolver sin subconsultas, qué mejor. Van a provocar que esa consulta sea, en la mayoría de los casos, mucho más óptima. Si meten subconsultas, es como si le metieran el pie a la base de datos. ¿Ok? Rápido les platico. Cuando ustedes capturan una sentencia SQL, el optimizador destroza su código y trata de hacer una versión lo más óptima posible. ¿Ok? Entonces, si ustedes meten subconsultas, el optimizador no va a poder hacer tantos ajustes como para generar algo óptimo. Y entonces vamos a generar SQL no tan eficiente. Entonces, ahorita vamos a platicar más adelante, pero sí, la respuesta es si pueden evitarlas, qué mejor. Inclusive, no sé por qué yo he notado un cierto patrón en los alumnos cuando aprenden SQL, que aprenden a hacer subconsultas, entonces para todo quieren meter subconsultas. Mi razonamiento un poco de eso es que tratan de aplicar mucho el viejo dicho de divide y vencerás. Yo sospecho que, bueno, que es por eso, que un problema grande, si lo dividen en consultas pequeñitas, lo entienden mejor. Entonces empiezan a hacer consultas pequeñitas y luego ya las unen entre sí y ya tienen su resultado total. Pero les queda una sentencia totalmente ineficiente y a veces no se entiende. Entonces les digo yo que les empieza a dar la subquery manía, así les digo. Que no les dé la subquery manía, ¿ok? Es un poquito más complicado plantear una sentencia sin subconsultas, pero al final es mucho más eficiente. Entonces sí, la respuesta es, vamos a ver sobre todo en la última parte de este tema, que las subconsultas deberían de usarse solo donde sean 100% necesarias. Si no son necesarias, aquí la sugerencia es no las utilicen. ¿Ok? Pero bueno, lo veremos más adelante. Y pues sí, como bien justamente dice Rodrigo, es que está bien fácil como subconsultas, pero
Dice, me puse a pensar si al final la base para obtener una consulta termina siendo un recorrido de las n subconsultas. Lo que va a hacer el optimizador es que si puede, ok, si puede, te va a destrozar tus subconsultas. Es decir, el optimizador va a decir esto. Este muchacho es un novato, ok, entonces vamos a cambiarle su consulta. Y entonces va a generar esto, una consulta plana sin subconsultas y luego ya la optimiza. O sea, los manejadores aplican una transformación del SQL para tratar de simplificar el código y ya después aplica los algoritmos de optimización. Así es complicado optimizar una consulta. Entonces, muchas veces el propio optimizador te destroza tu sentencia con subconsultas. Entonces, pero hay veces que no. ¿Ok? No, al final el optimizador pues es un software y hay veces que no puede deshacer las subconsultas y ni modo. Si no las deshace, va a tener que procesarlas de manera independiente. Procesa una, procesa la otra y procesa la otra y para cada una va a generar un plan de ejecución diferente. Y eso va a provocar que el desempeño de la consulta baje. Entonces, ¿qué esperaríamos de un buen ingeniero en sistemas? Que sepa hacer SQL bien hecho. Yo sé que es más complicado, yo sé que es más fácil hacer esto, pero pues se supone que para eso es el ingenio, ¿no? O para eso es el nivel de un buen ingeniero en programación en sistemas. Entonces aquí en este curso vamos a tratar de aprender y en exámenes lo hago, ¿eh? En exámenes les digo, prohibido utilizar subconsultas. Y si las ponen, el ejercicio no cuenta. Entonces sí, los obligo a que eviten el uso de subconsultas donde no se requiera. Justamente para desarrollar esa habilidad, ¿no? De pensar un poquito más y plantear una sentencia bien hecha. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, entonces esas son los dos sintaxis. Otro concepto que es importante mencionar es el siguiente. En una consulta ya poco más compleja, vamos a tener esto. Participan varias tablas, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos todas estas tablas que participan. T1, T2, T3, T4 y T5, ¿ok? A suponer que están ligadas de esta manera y quisiera hacer un join entre ellas. Entonces nosotros vamos a generar una sentencia como esta, ¿no? Poner varios joins o si es anterior, ponemos todas las tablas. Otro mito que es como que muchas veces los alumnos se llegan a ideas falsas, ¿no? Que llegan a tener es que dicen, si utilizas una u otra sintaxis, vas a pegarle al desempeño. Eso es completamente falso. La sintaxis que utilicemos no tiene nada que ver con el desempeño de la consulta. Otro mito es que si ponemos las tablas en diferente orden, podríamos tener también problemas de desempeño o inclusive resultados erróneos. Falso. A la hora de hacer un join, yo puedo empezar a ligar en el orden que yo quiera. Por ejemplo, puedo poner en mi código primero este join. A lo mejor empiezo por aquí, luego agrego este otro, luego este otro y al final este otro. El orden también en el que ponga los joins en mi consulta es irrelevante. Quien decide el orden ya real es el optimizador. El optimizador es quien va a decir quién va primero y quién va después, de tal manera que el costo total de ejecutar la sentencia sea el mínimo. Pero para nosotros ahorita en este curso no nos interesa eso. ¿Ok? Eso se lo dejamos al optimizador. Aquí la sugerencia sería, para no equivocarnos, es empezar en uno de los extremos. Por ejemplo, la consulta podríamos plantearla así. Voy a empezar ligando estas dos tablas. Entonces pongo mi primer join. Y aquí no perder de vista que el resultado de un primer join, ¿qué es en sí? ¿Qué me regresaría aquí el resultado del primer join? Acuérdense con el álgebra relacional, hacer una operación entre dos conjuntos, en este caso el operador join me regresa ¿qué? Así como lo vimos en intersección, unión y demás,
un resultado de un operador, de una operación, ¿qué me regresa? ¿No? Pues otro conjunto de datos, ¿no? Aplicar un join entre dos tablas, pues me regresa otro conjunto de datos, es decir, otra relación u otra tabla que tiene columnas, que tiene renglones, pero esto me representa pues todos los registros que hacen correspondencia aquí. O sea, otro conjunto de datos, ¿no? Algunos autores, si ustedes ven documentación de la base de datos o en algunos libros, a este resultado, algunos autores le llaman como inline view, inline view, inline view. ¿Ok? No es que sea una vista como tal, pero si se fijan, tiene toda la facha de una vista, ¿no? Es una tabla, digamos, pero que no es propiamente una tabla que existe en la base, ¿no? Es como que un resultado al vuelo, como un resultado intermedio, si quieren verlo así, ¿no? Es como si fuera una tabla virtual, por así decirlo, ¿no? O una tabla temporal también, si quieren tal vez verlo de esa manera. Bueno, entonces ya tengo este resultado. Ahora, el resultado de este primer join, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a aplicar otro join. Entonces, el resultado de un join va a ser la entrada para calcular ¿qué? El siguiente join, que podría ser este. ¿Ok? Y el resultado de este join me va a generar ¿qué cosa? Otra vez una nueva relación. ¿Ok? Y nuevamente el resultado de esto va a ser la entrada del siguiente join. ¿Ok? Esto me va a generar ¿qué? Otra relación. Y finalmente, el último join con la última tabla, pues me genera ya un resultado final. Entonces, entre que voy aplicando los joins, puedo ir uniendo las columnas, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo C1, a suponer que aquí tengo C1, aquí tengo C2, aquí tengo C3, aquí tengo C4 y aquí tengo C5. Conforme vamos aplicando joins, pues puedo ir uniendo las columnas, ¿no? El resultado de estas dos, de este primer join, pues es C1 con C2. ¿Ok? Aplicamos el join con la siguiente tabla y ahora tendría C1, C2, C3. Y con el último, ¿no? Pues ahora tendría, más bien con el resultado de esto sería C1, C2, C3 y C4. Y ya en el último join, pues ya tendría las 5 columnas, ¿no? C1, C2, C3, C4 y C5. Entonces, básicamente de esa manera podemos entender qué es lo que ocurre cuando tenemos varias tablas, ¿no? ¿Ok? La otra opción es, perdón, el otro concepto que también les quiero mostrar es que debemos tener cuidado de no omitir las condiciones, ¿ok? Tanto en sintaxis estándar como en sintaxis anterior. Sintaxis anterior tiene una ligera desventaja en la que puede ser un poco más fácil olvidarme de anotar las condiciones de join. ¿A qué me refiero con condiciones? Para poder ligar cada pareja de tablas necesito, acuérdense, de un predicado. ¿Ok? ¿Cuántos joins estamos haciendo aquí en esta tabla, en este ejemplo, donde participan 5 tablas? ¿Quién me dice? ¿Cuántas operaciones de join estamos haciendo? Si tenemos n tablas, ¿cuántas operaciones de join necesitaría? Si tengo 5 tablas, por ejemplo, aquí, ¿cuántas operaciones de join se necesitan? N-1, muy bien. Entonces, hay una regla que se llama justamente así, la regla de los N-1 joins. ¿Qué significa? Que si tengo una consulta en donde participan N tablas, debería de hacer por lo menos N-1 operaciones de tipo join. Y si tengo N-1 operaciones de tipo join, debo asegurarme que tenga N-1 condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la sintaxis anterior, si pongo 3 tablas, 1, 2 y 3,
¿cuántas operaciones de cuántas condiciones para join deben de existir? 1 y 2, n-1. Aquí pueden verlo, ¿no? Tengo 3 tablas, entonces tengo 1 y 2. ¿Ok? Eso es bien importante porque ¿cuál sería el efecto que creen que pase si a la operación join le quito el predicado? ¿Se acuerdan que la definición de un join era qué? Un predicado aplicado a un producto. Si se me olvida a mí poner la condición del join, igualar la PK con la FK generalmente, es como si le quitara esto. Entonces, si le quito la condición, ¿qué va a hacer el manejador? Para poder unir las tablas. Va a aplicar únicamente un ¿qué? Un producto. Entonces va a aplicar un producto cartesiano entre las tablas y eso me va a provocar combinaciones erróneas. Si se me olvida la condición, como en el ejemplo que vimos hace rato, pues me incluiría todas estas combinaciones que no son válidas y entonces obtendría un resultado incorrecto. Y aquí es donde el alumno dice, pues estoy obteniendo muchos duplicados. Estos son duplicados, ¿no? Entonces erróneamente o ingenuamente el alumno agarra y le pone distinct a su sentencia y con eso cree que ya resolvió el problema, cosa que es completamente falso, ¿ok? Aunque le pongan distinct, los resultados van a estar mal, ¿vale? Entonces, eso es importante, no olvidarse de agregar las condiciones de cada join, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, vamos a ver ahora la sintaxis que se utiliza para un outer join. Para un outer join, la sintaxis varía un poco, ¿ok? Y aquí sería la sintaxis. La diferencia viene en especificar el tipo de join que quiero. En sintaxis estándar pondríamos from, el nombre de la tabla, y después tengo que poner qué tipo de outer join quiero, que puede ser, si es un izquierdo pongo left, si es un derecho pongo right, o full si quiero ambos, ¿ok? Después viene la palabra outer para indicar que es un outer join y luego ya viene join, ¿ok? Ya lo demás es igual. Después viene la palabra, viene la tabla y luego viene el on. Entonces, en realidad la única diferencia es esto, left, right, full y outer. ¿Ok? Nótese que outer es opcional. O sea que con que yo ponga left join, ya funciona, como aquí. Puedo poner left join sin poner el outer y ya funciona. ¿Ok? Es equivalente a poner o no el outer. Outer realmente no es tan popular en la práctica, como que muchos, la mayoría utilizamos left, right, full y ya, y nos ahorramos el outer. ¿Ok? Pero bueno, es meramente estilo. ¿Sale? Entonces, básicamente con una palabrita podemos volver a un inner join en outer join. En sintaxis anterior, ahí es donde está un poquito más complicado. Porque no existe la palabra join, no existe la palabra on, no existe la palabra left ni right. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué notan aquí de diferente? Este simbolito que ven aquí, paréntesis más, es el que se utiliza para indicarle al manejador como que quieren los registros extras, ¿no? Entonces, más o menos se vería así. ¿Ok? ¿Se acuerdan del ejemplo de las becas y de los estudiantes? Mostrar todos los datos de los estudiantes y si tienen beca, mostrar también los datos de la beca, ¿no? O sea, quiero todos los estudiantes y si tienen beca, o sea, este sería de entrada, ¿qué sería un outer join izquierdo o derecho? Mostrar todos los estudiantes. O sea, si pongo estudiante y join aquí y acá beca, ¿están de acuerdo que sería qué? ¿Izquierdo o derecho? En este caso sería izquierdo, ¿no? Pero en sintaxis anterior no tengo como tal ese concepto, pues porque las condiciones están en la cláusula where y aquí nada más pongo la lista de tablas. ¿Cómo sé de qué lado va este simbolito? ¿Ok?
es para indicar si es izquierdo o derecho. ¿Ok? Vean que este símbolo puede ir del lado derecho de la igualdad o del lado izquierdo, como está aquí. O sea, puede ir dependiendo que quiero. La forma más fácil o el tip que les doy para que no se equivoquen aquí es que ¿quién de las dos columnas tendría valores nulos para poder satisfacer este resultado? Todos los estudiantes, y si tienen beca, que se muestren. Si no tienen beca, no me importa. De todas maneras, que se muestren los estudiantes. Entonces, ¿quién creen que va a tener valores nulos? ¿E.beca o B.beca? ¿Quién puede que no exista? ¿Sí lo visualizan o no? ¿E.beca ID va a tener valores nulos? Ok, fíjense, dice, mostrar todos los estudiantes y si tienen beca, mostrar los datos de la beca. Ok, voy a regresarme aquí a donde teníamos la respuesta. Aquí, por ejemplo. Ok, aquí se fijan, pues no hay beca, ¿no? Pero esta es la tabla estudiante. E.beca ID tendría valores nulos. Ok. Entonces, el tip que les podría dar para que no nos equivoquemos es que el símbolo de más lo podemos ubicar en, eh, en el atributo que puede tener valores nulos. ¿Ok? En este caso sería, ¿quién tiene también valores nulos? Observen B.BKID, aquí también tiene valores nulos. ¿Ok? Es el valor de BKID tiene valores nulos. ¿Ok? Porque no están haciendo correspondencia. Los que sí tienen correspondencia son de este lado. Pero ahora observen qué pasa cuando hacemos la comparación. Aquí la comparación la hacemos con el campo BKID, ¿no? Que es la llave primaria en uno, en la llave foránea en el otro. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos un outer join, el símbolo más se pone, digamos, en la columna que puede tener los valores nulos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, el más entonces iría del lado de E.BKID. ¿Por qué aquí? Porque si ustedes pensamos aquí, esta es la llave primaria. La llave primaria pues no puede tener valores nulos, ¿no? A la hora de hacer un join. La beca, ¿ok? Pues siempre tiene valores no nulos porque es la llave primaria. En este join, B es la tabla padre, ¿no? Y estudiante es la tabla hija. O sea, las tablas estarían más o menos así. Estudiante y beca. La foránea estaría así. O sea, aquí tengo la foránea. La foránea pudiera tener valores nulos porque no tiene correspondencias, entonces el simbolito de más iría del lado de E. O sea, iría por aquí. ¿Ok? Digamos que ese sería el tip para que no nos equivoquemos en sintaxis anterior. ¿Vale? Bueno, ya se nos sacó la clase. El día de mañana, si quieren, hacemos más ejemplos para que quede más claro. ¿Ok? Este sí sería una desventaja, ¿no? De la sintaxis anterior. Para un outer join no es tan clara, no es tan obvia, ¿no? Como en la estándar, que ahí sí ponemos left, right y la palabra join. De aquí tenemos que utilizar este simbolito. Es un poquito más complicada de entender, ¿no? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya se nos acabó la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana le seguimos. Nos falta ver natural join.
y ya empezamos a hacer algunos ejercicios. ¿No? Mañana sí hacemos ejercicios. Bueno, cuídense, buen día. Gracias, profe. Tenga excelente día. Nos vemos mañana. Cuídense, nos vemos. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Nos Gracias, buen día. vemos. Buen día. Profe, una duda. Sí, adelante. El examen quedaría para la siguiente semana, ¿verdad? Sí, lo vamos a dejar para la siguiente semana. Mañana sería muy pronto. Ya no nos pusimos de acuerdo, pero mañana acordamos bien la fecha, porque el martes no hay clases. Ok, profe, gracias. Ahorita Sale. Bye.